Bienvenidos a todos. En este vídeo vamos a aprender a calcular la resistencia equivalente cuando dichas resistencias están en paralelo. Estamos dentro del punto de asociación de resistencias. En el vídeo anterior aprendimos a calcular la resistencia equivalente de varias resistencias en serie, pues en este aprenderemos a calcular la resistencia equivalente de varias resistencias en paralelo. Lo primero es explicar cuándo dos o más resistencias están en paralelo. Esto se ve más claro con un dibujo que escribiendo la definición. Por eso lo voy a hacer con el dibujo. Imaginemos que tenemos la resistencia A y, por ejemplo, la resistencia B. De acuerdo. ¿Cuándo decimos que esas dos resistencias están en paralelo? Si yo soy capaz de ir de un extremo de la a otro extremo de la B solo por cable, haya o no haya nodos. En este caso hay un nodo. No me preocupa. Lo importante es que no pase por ninguna otra resistencia, ninguna otra pila, ningún otro elemento. Como vemos, puedo ir desde este punto a este punto, desde un extremo del A al otro extremo del B, pasando solo por cable. Y además, muy importante, esta es la primera condición, poder ir de un extremo al otro solo por cable. La segunda condición es poder hacer lo mismo con los otros dos extremos. Es decir, poder ir de este extremo a este extremo solo por cable. Puede haber nodos, puede no haber nodos. Pero lo que no puede haber es aquí una resistencia entre medias, ni aquí, solo por cable. Estas dos resistencias están en paralelo. Por ejemplo, si añadiésemos aquí una tercera resistencia, estas tres resistencias no están en paralelo. Y la A con la C tampoco. Me podéis decir, bueno, yo puedo ir de este extremo a este extremo solo por cable. Es cierto. Pero no eres capaz de ir de este extremo a este extremo solo por cable. Obligatoriamente tienes que pasar por la resistencia B. Por lo tanto, estas no están en paralelo. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a ver si estas tres resistencias están en paralelo. A simple vista puede parecer que no. De lo que no tenemos que tener duda es que la A y la B sí están en paralelo. Puedo ir de este extremo a este extremo solo por cable y también del otro extremo al otro extremo solo por cable. Por tanto, A y B están en paralelo. Veamos B y C. ¿Puedo ir de este extremo del B a este extremo del C solo por cable? Sí. ¿Puedo ir de este extremo del B a este extremo del C solo por cable? Sí. Por tanto, B y C están en paralelo. Se cumple que si A y B están en paralelo y B y C están en paralelo, entonces A y C también están en paralelo. Es decir, las tres estarán en paralelo. Verificar que A y C están en paralelo es muy sencillo. ¿Puedo ir de este extremo a este extremo solo por cable? Sí. ¿Puedo ir de este extremo a este extremo solo por cable? Sí. Por tanto, las tres resistencias están en paralelo. Una vez que hemos visto cuándo dos o más resistencias están en paralelo, es el momento de estudiar cuál es la expresión de la resistencia equivalente de varias resistencias en paralelo. Borro esto. Y lo vamos a ver con un ejemplo. Lo vamos a hacer con tres resistencias. La A que valga 12 ohmios, la B que valga 4 ohmios y la C que valga, por ejemplo, 6 ohmios. ¿Están en paralelo? Sí. A y B están en paralelo. ¿B y C? Sí. Vale, por tanto las tres están en paralelo. ¿Cómo se asocian dos o más resistencias que están en paralelo? Atención porque va a ser un poquito más complicado que cuando estaban en serie. Lo que tenemos que hacer no es sumar 12 más 4 más 6, que es lo que hacíamos cuando estaban en serie, sino el inverso de 12
más el inverso de 4 más el inverso de 6. ¿Qué es el inverso de 12? Un doceavo. El inverso de 4 es un cuarto y el inverso de 6 es un sexto. Es decir, que tenemos que sumar un doceavo más un cuarto más un sexto. Mínimo común múltiplo de 12, 4 y 6, 12. 12 entre 12, 1, 1 por 1, 1. 12 entre 4, 3, 3 por 1, 3. 12 entre 6, 2, 2 por 1, 2. 1 más 3 más 2, 6 doceavos. Simplificado, 1/2. Una vez que tenemos el 1/2 no hemos acabado. Hay que deshacer en cierta manera el cambio. Es decir, que el resultado que obtengamos hay que invertirlo. Pongo una flecha, las letras INV encima, invierto. El inverso de 1/2 es 2. Eso quiere decir que la resistencia equivalente de las resistencias de 12, 4 y 6 ohmios en paralelo es 2. Muchas veces se comete este error. Se pone 1/2 igual. Esto es falso. 1/2 no es lo mismo que 2. Cuando llegamos al 1/2 se pone una flecha encima las letras de inversión y lo invierto. Pero no puedo poner que 1/2 es igual a 2 porque eso es falso. Está mal. ¿De acuerdo? Borro esto. Bueno, quiero que prestéis atención a lo siguiente. La resistencia equivalente en paralelo de 12, 4 y 6 nos ha salido un 2. Es decir, la resistencia equivalente en paralelo es más pequeña que la menor de las resistencias, que en este caso es 4. Si estas tres resistencias hubieran estado en serie, lo hago rápidamente. Como hemos visto en el vídeo anterior, nos habría dado una resistencia equivalente de 12 más 4 más 6, 22 ohmios. Como vemos, la resistencia equivalente en serie es mayor que la mayor de ellas, puesto que estamos sumándolas. En cambio, la resistencia equivalente en paralelo es menor que la menor de ellas. ¿De acuerdo? Borro estas en serie. Bueno, si queremos escribir esto que hemos hecho de una forma más genérica, haríamos lo siguiente. Lo vamos a hacer para tres resistencias. Se suele escribir de esta manera. 1 partido la resistencia equivalente es igual a 1 partido RA más 1 partido RB más 1 partido RC. Esta es la forma usual de escribirlo. Una forma equivalente sería la resistencia equivalente es 1 partido RA más 1 partido RB más 1 partido RC. Otra forma equivalente de escribirlo es, la resistencia equivalente es RA a la menos 1 más RB a la menos 1, es decir, el inverso de RA más el inverso de RB más el inverso de RC, y cuando lo hayamos sumado todo, volvemos a realizar el inverso. ¿De acuerdo? Lo siguiente que vamos a hacer es explicar por qué nos sale esta fórmula. Esto ya es algo avanzado para la ESO, o sea que el que no quiera puede parar aquí el vídeo. El que esté interesado en saber por qué esta es la fórmula, que siga viéndolo. Vale, vamos a hacerlo con tres resistencias. Suponemos que tenemos una RA, una RB y una RC. Aquí tenemos una pila cuyo voltaje lo vamos a denotar por U y cuya intensidad la vamos a denotar por I. Y aquí abajo voy a dibujar el circuito simplificado con la resistencia equivalente.
Aquí abajo solo va a haber una resistencia. La estrategia consiste en saber cuánto tiene que valer esta resistencia para que, si el voltaje de la pila sea el mismo, la misma U, la intensidad que salga de la pila sea la misma, que es lo que pretendemos con la resistencia equivalente. ¿De acuerdo? Notación. Voy a llamar IA a la intensidad que viene por la A. Como sabemos, las intensidades se van a repartir de esta manera. Voy a llamar IB a la intensidad que circula por el B y C a la intensidad que circula por el C. ¿De acuerdo? Es fácil ver que la resistencia A, B y C tienen el mismo voltaje, porque las resistencias en paralelo tienen el mismo voltaje. Como vemos, el voltaje U de la carga que elija venir por aquí será el mismo que el voltaje de la resistencia A, será el mismo que la resistencia B y será el mismo que el voltaje de la resistencia C. Por tanto, las tres resistencias tienen el mismo voltaje. U y U. Una vez que tenemos esto y teniendo en cuenta que el voltaje de una resistencia es igual a la resistencia por la intensidad, si despejamos la intensidad tendremos que la intensidad es igual al voltaje partido por la resistencia. Dicho de otra manera, la intensidad de la A va a ser igual al voltaje de la, que es U, partido de la resistencia de la, que es RA. La intensidad del B va a ser igual al voltaje del B, partido de la resistencia del B. La intensidad del C va a ser igual al voltaje del C, partido de la resistencia del C. Acordaos, las tres resistencias tienen el mismo voltaje, por estar en paralelo. ¿Vale? Ya sabemos que resistencias en serie tienen la misma intensidad, resistencias en paralelo tienen el mismo voltaje. De acuerdo. ¿Cuánto valdrá la intensidad I total? Bueno, pues si nos fijamos en este nodo, la intensidad que viene por aquí tiene que ser IB más IC. Y si nos fijamos en este nodo, la intensidad que venga por aquí tiene que ser igual a IA más IB más IC. Dicho de otra manera, esta I debe ser igual a IA más IB más IC. IA más IB más IC. Si cambiamos cada uno de estos valores por su expresión anterior, tendremos que IA es igual a U partido RA más U partido RB más U partido RC. Esto lo podemos escribir de esta otra manera. 1 partido RA por U más 1 partido RB por U más 1 partido RC por U. Si sacamos factor común a la U, tendremos que esto es igual a 1 partido RA más 1 partido RB más 1 partido RC, todo ello multiplicado por U. Lo escribo aquí desde el principio y nos va a dar que es igual a 1 partido RA más 1 partido RB más 1 partido RC por U. Esto por el primer circuito. Ahora por el segundo circuito. El segundo circuito es muchísimo más fácil. La ecuación que obtendríamos es que I es igual a 1 partido la resistencia equivalente por U. ¿De acuerdo? Si esta I tiene que ser igual a esta I y esta U tiene que ser igual a esta U, obligatoriamente este valor debe ser igual a este valor. De aquí se obtiene que 1 partido la resistencia equivalente es igual a 1 partido RA más 1 partido RB más 1 partido RC. Con esto terminamos la demostración y terminamos el vídeo.